Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Arriaga Vázquez, soy alumna de la UBEC de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Hoy voy a hablarles acerca de la influencia de la industria y de la empresa en México y voy a hablarles también de la relación que tiene con la clase media, a lo cual le he llamado Reinventándonos. ¿Por qué reinventándonos? Porque los mexicanos tenemos la capacidad de resiliencia. A pesar de las situaciones que nos ocurran, como fue el COVID-19, que fue una de las situaciones que no solamente arrasó a México, sino arrasó al mundo entero, México tuvo la capacidad de salir adelante, de resurgir desde las cenizas y volver a comenzar. Volver a comenzar no solamente de manera individual, sino de manera social, de manera empresarial, de manera en conjunto, sin importar qué clase social tenemos, qué nivel académico, qué situación vivimos, sino todos unidos como una sola nación. Pero a todo esto, ¿qué son las clases sociales? ¿Cuál es su concepto? Según Marx y según Lenin, el proceso se encuentra en el proceso social, la carga donde se encuentra el trabajo de las personas, donde está la producción, donde surge el trabajo y el incentivo económico, que es el que ubica a las personas en una u otra clase social. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la clase media se ubica en el 42.4% de los hogares y vive en ellos el 39.2% de la población total del país, mientras que el 2.5% en hogares son de clase alta y viven en ellos apenas el 1.7% de la población. ¿Qué se necesita entonces para que la población comience a desplazarse de un lugar a otro de la pirámide socioeconómica? Se necesita que a medida que tú te esfuerces vayas cambiando de nivel socioeconómico. Necesitas tener un mayor ingreso para poder escalar en esa pirámide. Las proyecciones CIEG sacaron un manual de movilidad social, en el cual se establecía que se rompieran los retos, que se rompieran paradigmas, que se rompieran todas aquellas situaciones que bloquearan la capacidad de las personas, que permitieran la igualdad a todos para que todos pudieran crear, resurgir de sus capacidades. Quizá algunos con menos recursos, quizá algunos con menos preparación, pero todos en la misma posibilidad de poder avanzar, de poder crear y de poder hacer esa movilidad social hacia lugares que quizá no imaginaron, lugares que quizá jamás pensaron que tendrían y que ahora, gracias a su capacidad intelectual, a su capacidad de organización y a su resurgimiento, pueden lograr tener una situación y un nivel económico mucho más mejor. Según Ofelia Alfaro, los países desarrollados surgen justamente de desarrollar las fuerzas productivas, es decir, de que cada uno se esfuerce por darle a su gente mayores capacidades de desenvolvimiento empresarial. Una de las cosas muy importantes que debemos considerar es el incremento del nivel de la productividad del ingreso per cápita. A mayor población, mayor ingreso per cápita. Si queremos que un país esté desarrollado, el ingreso precisamente debe estar en relación a la población, no debe ser menor, porque si es menor, el país se encuentra en vías de desarrollo o subdesarrollado. Necesitamos que la población en su mayoría tenga la capacidad de ser productivo y que esa producción nos ayude a llevar a una situación mejor, tanto en lo educativo como en lo médico, como en lo cultural, como en lo social, y que pueda irnos ayudando a ir creciendo como población en general. Pero necesitamos activar a toda la población. Las personas trabajadoras en México enfrentan desafíos que van relacionados con su estabilidad, con la precarización y con la salud laboral. Vemos que a lo largo del tiempo las aspiraciones de las personas muchas veces no se pueden cumplir
¿Por qué? Porque sobre todo ahorita que está el avance de la tecnología, muchas veces al ser humano lo consideran como un objeto, igual que las máquinas, igual que las herramientas, y poco a poco van a ir siendo desplazados y menos van a lograr conseguir esas aspiraciones que tienen. Aspiraciones a lograr una vivienda, a lograr un buen sistema de salud, a lograr una buena cultura, una buena educación, tanto para ellos como para sus hijos. Aspiraciones que cada vez van sintiendo más y más lejos y que a su vez están contribuyendo para que no haya una buena relación laboral, porque esas relaciones laborales se están perdiendo a medida que van implementando más maquinaria en vez de mano de obra del ser humano. Las empresas en México, las empresas más grandes, las que son más globalizadas, son posiblemente las que alcanzarían un mayor posicionamiento y una mayor competitividad. Vemos, por ejemplo, en México que existen 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales el 90% son pymes y generan el 78% de los empleos en el país. Sin embargo, son las grandes empresas quienes juegan el papel de más importantes en el desempeño económico y con una aportación del 58% del PIB. Las empresas mexicanas tienen el compromiso entonces de fomentar el crecimiento del país a través de la economía y generando empleos y capacitando a sus personal, a sus recursos humanos y desarrollando e innovando tecnología y responsabilidad ambiental. Las pequeñas empresas que generan el 13.22% del personal ocupado, la pequeña empresa comprende el 13.69% de los establecimientos y origina el 20.80% del empleo. A la empresa mediana corresponde el 2.39% de los establecimientos, creando un 15.39% del personal ocupado a nivel de todo México. Según lo indica el Instituto INEGI, en el siglo XXI el 12.3% de los hogares constituían el 44 millones de habitantes, lo que se ubicaba más en la zona urbana, unas 3/4 partes, y la de una parte estaba en la zona rural. Ellos tenían ciertas características que los consideraban como clase media. Entre ellas se encuentra el tener por lo menos una computadora, el gastar alrededor de 4,380 pesos en trimestres en el alimento y bebidas fuera del hogar, el abonar alrededor de 660 a tarjetas de crédito, al menos un integrante asalariado con contrato escrito en la empresa del sector privado, quien encabece el hogar tenga al menos educación media superior, y el jefe o jefa del hogar que esté casado o casada. Familia conformada por 4 integrantes, hijos que asisten a la escuela pública y vivienda propia o que se esté pagando. En conclusión, había analizado acerca de la empresa, había escuchado también acerca de las clases sociales que hay en México, pero jamás lo había tratado tan a fondo y mucho menos lo había analizado de la manera en que yo misma formo parte de esa economía de nuestro país. El 95.0% de las empresas o la microempresa es la que capta a la mayoría de la población en todo México. Tengo una empresa pequeña, es una estancia infantil y formo parte de esa economía, contratando a personal y pudiendo apoyar a personas a que mejoren en su economía de sus hogares. Apatía, insomnio, depresión, que llevan a las personas simplemente a tener un menor rendimiento, un rendimiento de poca calidad, que hace que precisamente las empresas no estén logrando ese desarrollo. ¿Por qué no lo logran? Si sus empleados no logran un desarrollo adecuado, tampoco las empresas lo van a lograr, porque el trabajo se hace en conjunto la empresa junto con sus trabajadores, y los trabajadores
pertenecen a esa clase media, pero también pueden lograr esa movilidad. Pueden provocar ansiedad, pueden provocar Por lo tanto, tenemos que dedicarnos a crear una buena forma de nuestro trabajo, a diseñar desde un principio una buena relación tanto empleado como jefe, que desde un principio se les den capacitaciones, se les dé una asignación de funciones, se les tenga un reglamento, se les tenga un manual de bienvenida, un manual de asignación de sus puestos, donde les permita a ellos estar seguros de cuál es su labor y hasta dónde están sus límites. Si tiene la participación o no de decidir junto con la empresa en favor o en contra de la misma. Pero ellos tendrían desde un principio el panorama general de cómo va a ser la relación, y eso ayudaría para que esa relación se desarrolle de manera sana, de manera positiva, y que ayude al empleado a poder desarrollarse de manera adecuada, sin estar sufriendo situaciones psicológicas, mentales o físicas. Falta